Y ya estamos aquí con una persona que nos va a contar unas cosas muy interesantes, nada menos que de sostenibilidad y de sostenibilidad bien aplicada para construir territorios sostenibles y con todo un experto en la materia, como os digo, ya está con nosotros aquí Chema Gil, que entre otras muchas cosas es director del área de RSE Holística en People Plus Profit y director también de Let Me Hear From You. Gracias por darnos noticias positivas, Chema. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros por hacer altavoz de estas noticias positivas que todos y todas necesitamos. Necesitamos porque claro que hay gente que hace cosas buenas y hay salida a estos problemas de los que acabamos de hablar. Y bueno, en esta cuestión tú hablas y defiendes la construcción de territorios sostenibles, sobre eso versó tu ponencia en el quinto Congreso Iberoamericano. Vamos a dar un paso atrás, principalmente para hablar de ese concepto del que se usa y se abusa mucho quizá, el tema de la sostenibilidad, de qué es lo sostenible o no sostenible. Vamos a empezar por aquí, Chema. ¿Qué es para ti la sostenibilidad? Mira, realmente es un concepto difícil, ¿no? Habitualmente utilizo la palabra sostenibilidad porque de alguna forma pues, se ha ido conformando como una metaetiqueta que la mayor parte de la gente va entendiendo de qué es lo que hablamos. Pero es cierto que queda, a veces tiene un significado denotativo que se queda corto para muchos de los aspectos que se quieren incorporar, ¿no? Por eso hay tanto lío de palabras en los mismos textos, ¿no? Es decir, sostenibilidad, sustentabilidad, sobre todo si lees textos de América Latina, responsabilidad, corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos vinculados a la justicia, vinculados a la ética, vinculados a la pervivencia y a la supervivencia, porque como bien estás diciendo, esto del cambio climático es algo que nos pone en jaque a todos, ¿no? Y que en definitiva tiene que ver con un equilibrio entre el bienestar de las sociedades actuales y de las sociedades futuras y el respeto a todas las identidades, ¿no? Entonces, conjugar todo eso en un único término, la verdad es que no lo hay. Y entonces, cuando aceptas que todos estos significados connotativos se pueden incorporar al concepto de sostenibilidad, pues lo das por bueno y lo usas así, ¿no? Aunque tenga esa dificultad, ¿no? Ya decía Shakespeare que no es necesario hacerlo todo bien y que había las frases del lunes por la mañana, decía él, ¿no? Pues bueno, este es un término del lunes por la mañana, si me permites la broma, pero lo suficientemente inteligible para que todos lo podamos usar. De hecho, es un término que abarca tantas cosas que a veces lo que nos llega a nivel social y mediático pues suele ser una visión muy reducida a temas ambientales. Se caracteriza la sostenibilidad como una cuestión casi exclusivamente ambiental. Bueno, ya tenemos los ODS, que son 17 ODS, y además a mí me parece genial. Quizá por ahí irían los tiros, lo más interesante, que al final esto puede ser una guía de acción con muchas claves que permite a cada entidad, cada organización, cada empresa elegir su camino según dónde tiene sus puntos fuertes, ¿no? Claro, sí, sí, no, el tema de los ODS yo creo que el plan de acción más ambicioso y a favor de las personas, el planeta y la prosperidad del momento actual, ¿no? Realmente el plantearse eliminar pobreza y mejorar la salud, facilitar el acceso tecnológico, generar empleo y proteger el medio ambiente, involucrar a estados, empresas y organizaciones es un tema esencial, ¿no? Pero sobre todo me gusta el criterio de no dejar a nadie atrás. Lo del leave no one behind es algo, una parte de cómo explicar la amalgama, la paleta de colores de los ODS, que es muy importante. Porque a veces tan importante con el qué es el cómo, ¿no? Y entonces este cómo de no dejar a nadie atrás es un aspecto muy, muy importante y que se ha de poder tener en cuenta en estos significados connotativos de la sostenibilidad. Además, yo creo que es interesante en este sentido insistir en que lo único que hacen los ODS es servir de guía, de acción, de una herramienta, una hoja de ruta, que es un término que se popularizó también, ¿no? Lo digo porque me hace mucha gracia
desde determinadas posiciones ultras negacionistas y un poco majaderas, cuando hablan como si esto fuera una especie de plan orquestado por las élites, cuando al final los ODS eran los objetivos del milenio, y si miramos más para atrás, pues lo podemos rastrear hasta la Agenda 21 de la Cumbre de Río. Quiero decir que llevamos 30 años Claro. con esto, y realmente si hay un plan de las élites tiene más que ver con otras cuestiones. O sea, cuando ha habido hombres de negro interviniendo en países, no eran los ODS, precisamente, No, ¿verdad? no eran los ODS en absoluto. Más bien eran aspectos contrarios. Lo que pasa es que yo creo que cuando se dan estas posturas negacionistas es porque hay una cierta aversión al compromiso, ¿vale? El aspecto de sostenibilidad está íntimamente ligado con el compromiso. Un compromiso con la generación actual y las generaciones futuras, un compromiso con los distintos grupos que están involucrados, partners o stakeholders, como se quiera decir, en el proceso, y un compromiso con el bienestar de todo el mundo, ¿no? Con no dejar a nadie atrás, ¿no? Y entonces, cuando la gente tiene aversión al compromiso, porque eso va a significar que voy a tener que cambiar mis posiciones y voy a tener que, de alguna forma, pues decir algunas cosas que no, pues entonces es cuando se dan estas situaciones negacionistas, ¿no? Niego la mayor porque es más cómodo, ¿no? O más sencillo, ¿no? Así no tengo que discutirme a razonar o a explicar y argumentar cada una de las cosas. Hay muchas herramientas y muchos conocimientos. Precisamente hoy en día lo que hay es mucho acceso a la información. Si tú quieres saber qué es de verdad los ODS, anda que no hay webs de Pacto Mundial de la ONU, de las Naciones Unidas. Si quieres saber hasta qué punto el cambio climático es una emergencia, yo me he leído informes del IPCC, además tiene resúmenes ejecutivos. Claro, si nos informamos por chorradas que aparecen en redes sociales, Sí. pues claro, ahí está también, que yo no digo que yo soy muy crítico con la prensa y con ciertos enfoques mediáticos y ciertos enfoques políticos, pero la gente también quizá tendría que tener claro que hay momentos en la vida en los que precisamente no puedes mirar a otro lado, más cuando tu casa está en llamas. La verdad es que sí, ¿no? Hay una cierta... Es cierto que hay mucho ruido, ¿vale? En el mundo comunicativo y demás, es cierto. Y es cierto que todo este ruido no ayuda a una reflexión serena o a un diálogo sereno para poder entender las cuestiones. También es normal que no todo el mundo tenga la misma opinión o que se Claro. sienta afectado o interpelado por determinados aspectos en el que su agenda personal quizás va a tener que cambiar si establece un compromiso de equilibrio con otras partes o con su propio estrato, pero en el futuro, ¿no? Con lo cual, todo esto es comprensible, ¿no? Pero hoy en día nadie puede decir que no puede entender estas cosas. En todo caso, puede decir que no quiere, que no le interesa, que no le sale a cuenta, ¿no? Porque estoy bien como estoy y pertenezco a una élite que vive bien todos los días y lo que les pase a los demás no me importa nada y ya está. Porque realmente, como bien tú dices, bueno, las informaciones de todo esto de un nivel didáctico y entendedor son apabullantes, ¿no? Y están muy bien planteadas para que todo el mundo pueda, de alguna forma, pues, bueno, utilizarlo correctamente. Y además de lecturas, nos encontramos con gente que sabe de lo que habla y a la cual es bastante fácil preguntar y contactar. Por ejemplo, tú mismo. Entonces, si quieres, pues vamos a empezar a profundizar un poco más por Sí, dónde debemos empezar si queremos construir territorios de verdad sostenibles o al menos más sostenibles que caminen hacia eso. claro. Mira, en el quinto congreso, mi ponencia que iba sobre esto, sobre la construcción de territorios sostenibles, que me pidió la organización porque habían leído algunas cosas que había escrito en el pasado y les había gustado, iba precisamente de este aspecto, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes que ha de tener cuando alguien se plantea, vamos a hacer de este territorio, porque a lo mejor a nivel global pues es muy difícil encontrar soluciones, pero a niveles más concretos puede ser más sencillo, reduciendo la escala, ¿no?
Entonces, en esta reducción de escala para concretar soluciones en lo concreto, ¿cuáles son los ingredientes que se tienen que hacer, ¿no? El primero es poder hacer un diagnóstico participativo. Es evidente que no todos tenemos la misma opinión, claro, ni vemos la misma realidad, ¿no? Es aquello de que estás viendo la sombra de una determinada figura, parafraseando a Platón, y que cada uno ve una cosa distinta, porque según el ángulo en que lo mire, pues ve cuestiones diferentes. Pues bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. La única forma de ponerse de acuerdo es que cada uno explique lo que ve, cada uno explique sus sentimientos, sus posicionamientos, sus necesidades, y generar con esto una imagen tridimensional y compartida de lo que de alguna forma es la realidad del conjunto. Esta imagen nos ha de poder ayudar después a determinar un plan estratégico. Es decir, oye, si esto que vemos y hacia dónde vamos no nos gusta y hemos decidido entre todos que lo que nos gusta es esta otra cosa, ¿qué cosas tenemos que hacer conjuntamente para cambiarlo, ¿no? Y poder hacer una implementación colaborativa. Es decir, esto no va de que alguien tiene el plan y es el listo y el que tiene el poder y hace de papá y todos los demás somos sus hijos y va y nos arregla la vida. No, esto no va así. Aquí somos todos adultos, o se supone que deberíamos ser todos adultos maduros, se supone, y por lo tanto ha de ser una implementación colaborativa. Todos hemos de ponernos a poder hacer esto de una forma correcta, ¿no? Y además en algo que es mutable, porque por desgracia las cosas cambiarán y el acuerdo a lo que lleguemos hoy quizás mañana será otro, porque estamos obligados a tener un aprendizaje continuo y estamos obligados a incorporar en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de hacer una cierta cultura de la sostenibilidad, ¿no? Estos son los principales ingredientes a tener en esta, para hacer un territorio sostenible y en algunos sitios, como yo explicaba, ¿no? Las ciudades japonesas, estas que Panasonic ha estado poniendo en marcha. O sea, una cosita, ciudades, o sea, en este caso, porque esto me llama mucho la atención. Estamos hablando de ciudades que han sido puestas en marcha desde una empresa en este caso. Desde una empresa en este caso que ha asumido un cierto papel de liderazgo, ¿no? Porque le venía bien, es decir, oye, si yo necesito fuerza de trabajo para que mis fábricas funcionen, pues oye, mejor si les tengo cerca, que no que se tienen que venir desde no sé dónde en tren y se tienen que ir después en tren otra vez y se cansan y están, fijaros, hoy una de las noticias en la prensa es que la segunda causa de muerte por accidente de tráfico es que la gente se duerme al volante, ¿no? Yo creo que esto como sociedad a la gente le tiene que hacer pensar, ¿no? Hasta qué punto exprimimos la capacidad del ser humano, ¿no? Pues esta gente se plantea una situación de este estilo y dice, oye, vamos a poner en una mesa a todo el mundo, vamos a intentar incluso a la competencia, en una de ellas incluso pues Panasonic incorporó a Apple y Apple aceptó el reto y dice, oye, vamos a ponernos de acuerdo, oye, ¿cómo tenemos que hacer esto? Y para que la gente quiera vivir aquí y se cambie, ¿qué tiene que tener? ¿Y cómo tiene que ser? ¿Y cómo lo vamos a gestionar? ¿Y cómo lo vamos a hacer fácil y bonito? Y cuando sean mayores, ¿qué tendremos en cuenta? ¿Y a los niños cómo les tratamos? Bueno, y todo esto acaba generando, con aplicación además pues, de tecnología y un cierto compromiso ciudadano, pues unos proyectos muy curiosos, ¿no? Es que es curioso porque además esto son cosas como que se están planteando en el siglo XXI que ya estaban en ciertas teorías y en ciertas prácticas de lo que se llamó el socialismo utópico, la creación de colonias de obreros. Y en otras formulaciones políticas, aquí pasó. Madrid estaba Pegaso, ciudad de Pegaso y todo esto, o colonias de trabajadores. Quiero decir, es una cuestión que aparece en diferentes momentos de la historia y entiendo que aquí se enmarcan en esta apuesta por. Es verdad. Y yo creo que de eso parte además la Agenda 21, que a nivel local es más fácil de hacer cambios y que rima con otras cosas que se están debatiendo, como el tema del derecho a la ciudad, ¿no? Que al final es una cuestión entre todos los agentes, ¿no? Que participan del mismo espacio. Sí, de vivir, ¿no? la ciudad o la experiencia de ciudad de una forma diferente.
Ya sabes que soy un enamorado de los planteamientos biomiméticos, ¿no? De copiar a la naturaleza para encontrar mejores formas de gestionar las organizaciones. Y en el fondo, la naturaleza nos da 100 vueltas en esta cuestión, ¿no? Y somos tontos y no nos fijamos en cómo se gestiona y cómo se organiza un bosque, ¿no? Y cómo se aceptan determinadas especies que vienen de fuera y se incorporan en el entramado, y cómo se establecen diversas relaciones entre unos y otros. Esto que la naturaleza hace bien y con un consumo energético muy bajo, pues tendríamos que ser capaces los demás de aprender a hacerlo y de incorporarlo en nuestro funcionamiento habitual. Además, ahora mismo uno de los ejes fundamentales que tiene que ver con las ciudades del siglo XXI está directamente ligado a políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, que nos obliga a reverdecer las ciudades, a renaturalizar los espacios urbanos. Es decir, que al final la ciudad tiene que ser un poco más un bosque, o por lo menos parecerse mucho más a un bosque, ¿no? Sí, 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 y hacerlo con una cierta inteligencia, ¿no? Es decir, lo hemos de reverdecer, pero seguramente no vale cualquier árbol, ¿no? Mm, No claro. vale cualquier árbol, porque si aparte deja muchos residuos y después la gente mayor o se tropieza con ellos o le hace resbalar en la calle, no es posible. Y por lo tanto hemos llegado a un equilibrio. Y sí que es cierto que necesitamos el árbol, pero bueno, busquemos un modelo de árbol y de gestión del mismo que permita que esto no sea un problema, ¿no? O según qué árbol, después cuando crece, pues resulta que está todo el día golpeándose con los autobuses, ¿no? Porque invade una parte de la calzada que es necesaria y aspectos por el estilo. Todas estas cosas, a menudo, como se miran desde una óptica de dar una solución puntual y concreta a una parte muy pequeñita del problema, pues no se encuentran buenas soluciones, porque para encontrar una buena solución hace falta la matriz completa de ecuaciones. Por eso es necesario tener un diagnóstico participativo, ¿no? Por eso en People Plus Profit hablamos siempre de responsabilidad holística, ¿no? En un sentido global. Porque si miras exclusivamente un aspecto muy concreto y te quedas ya muy feliz, porque yo he plantado mi árbol, como he plantado mi árbol ya tengo mi chapita de color verde pegada y con eso ya es suficiente, ¿no? Hay mucha gente que en los ODS también se lo ve así, vale, yo ya tengo la chapita 3, la 5 y la 8, bien, ¿no? Ya vamos por la cole y estamos tan contentos. No, se ha de poder mirar con un aspecto global y para esto el diálogo entre todas las partes implicadas es esencial. Y si hablamos de ese diálogo sobre un espacio en concreto, sobre un entorno, ya sea una ciudad o un pueblo, pero un entorno humano, al final nos tenemos que ir a un concepto que es fundamental y que en este país ha costado, sigue costando, pues que sea la base de nuestra manera de ver el territorio, por una cosa que se llama especulación, ¿no? Y estoy hablando de que la ordenación, la planificación urbana, incluyendo todos los ingredientes de lo que es la sostenibilidad, todas sus múltiples caras, debería ser la manera de regir, de la buena, se llama, bueno, el concepto de gobernanza, ¿no? La gobernanza del espacio, del territorio, debería de hacerse desde esta visión holística, de esta visión planificadora, pero claro, cuando la única visión del uso del territorio ha tenido que ver con el pelotazo urbanístico que tocaba cada momento, pues así tenemos ciudades que no hay una continuidad, que están hechas a cachos, que no sé, Sí, sí. claro. Ya que han crecido de forma ectópica a la luz del pelotazo de cada momento, ¿no? Mira, generalmente se piensa que los factores subyacentes que hay en toda esta serie de dinámicas son como un iceberg, ¿no? Lo que está debajo de lo que realmente pasa, ¿no? En la punta opuesta del iceberg, en la parte más profunda, seguramente está la gobernanza, el modelo de gobernanza y el modelo de hacer, ¿no? Conjuntamente con la cultura y los valores que ha ido generando un determinado tejido comunitario, ¿no?
Es cierto que también los cambios demográficos, Claro. el contexto socioeconómico o incluso los cambios tecnológicos subyacen por encima de estos y por debajo de esta superficie de lo que se ve, ¿no? Pero tener un nivel de gobernanza adecuado que vaya facilitando un espacio de cultura y valores y generando un tejido comunitario determinado es muy necesario para que después este tipo de procesos se puedan dar con normalidad, ¿no? En el que todo el mundo, bueno, pues tenga una cierta tolerancia y tenga una cierta capacidad de encontrar los acuerdos necesarios para que se puedan llevar a cabo. Claro, la gobernanza que además implica no solamente una participación ciudadana más allá de las administraciones, de quien administra, sino una participación ciudadana que no puede ser un mero checklist de hemos hecho una web para que la gente pueda participar o presupuestos participativos, claro, que es una de las cosas que a veces pasa con la participación ciudadana, que se queda en un mero checklist de cumplir una serie de requisitos, pero no hay una participación efectiva de la gente sobre su territorio. Y cuando hablamos de construir de forma colectiva un territorio que además sea sostenible, creo que esto es fundamental. Sí, sí, es totalmente fundamental. Muchos de los procesos participativos que se dan hoy en día, pues son todavía muy inmaduros, la verdad. Son muy inmaduros porque se quedan exclusivamente en un aspecto formal, en un aspecto de, oye, yo, pues como tú dices, cumplo con el checklist, digo mi opinión y además digo mi opinión sobre solamente de aquello que a mí me molesta, por eso la mayor parte de las opiniones, que son pocas, estadísticamente para el número de ciudadanos son pocas en todos los procesos participativos que he visto y participo en muchos, son pocas y suelen ser negativas, porque yo explico lo que a mí me molesta, la parte que interfiere con una parte de mi agenda personal y puedo decir esto no, ¿no? Pero en cambio, plantearse otro tipo de cuestiones, es decir, que yo tenga que cambiar, aquello del Gandhi de haz en ti mismo los cambios que quieras ver en el mundo, esto de que yo quiera cambiar, esto es muchísimo más complicado, ¿no? Y esto la gente pues todavía no está preparada. Parece que las nuevas generaciones son mucho más comprometidas y más dispuestas a entender el conjunto. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es que hoy en día veo a los jóvenes como que en su matriz de toma de decisiones, las opiniones de los demás cuentan mucho, ¿no? Es decir, no van a comer a un restaurante si antes no has visto las valoraciones y se las han leído y miran el tema. Yo veía ayer a mi hija y a su novio que iban a salir a cenar y les digo, ¿pero qué estáis leyendo? Y digo, no, las valoraciones porque queremos ver el tema. Y dices, yo reconozco que no es algo que, hombre, que sí, lo ves en la ficha y demás, cuando utilizas cualquiera de estas aplicaciones de reserva y dices, bueno, pues parece que a la gente le ha gustado, ¿no? Pero que profundamente se lo miran. Este respeto a la opinión del otro realmente es una buena noticia, es una noticia positiva, porque yo creo que eso con el tiempo hará que se tenga en cuenta y que se valoren más lo que los demás pueden aportar, ¿no? Y lo que a los demás les importa y les significa cada uno de los cambios que se tienen que hacer. Es muy importante tener en cuenta la opinión de los demás porque cuando hablamos de una gobernanza sostenible sobre un territorio, ahí van a surgir retos y dificultades, ¿no? En mi ciudad, yo que vivo en Madrid, bueno, pues por ejemplo el tema de todo lo que pasó con las restricciones a la circulación, con la puesta en marcha bueno, en Madrid y en todas las grandes ciudades, las ciudades de más de 50.000 habitantes, con todo lo que son las zonas de bajas emisiones, en realidad ahí es un conflicto importante entre, bueno, la gente, es verdad, es que la contaminación mata, y esto es así, y mata a muchísima gente, ¿no? Pero luego Sí, está el sí. problema de los comerciantes que solo ven su beneficio personal y luego está el asunto de que es verdad que hay que gestionar de alguna manera eso porque hay comercios que están en el centro de la ciudad y está la cuestión de la logística. Entonces, son cosas que son muy complicadas de gestionar y hay Sí. que meter muchas cosas en la balanza. ¿Cómo se hace esto? Hay muchos que meten muchas cosas en la balanza, porque además resulta que no toda la gente tiene la capacidad para cambiar el vehículo Exacto.
y sobre todo si este es tu instrumento de trabajo. Y bueno, se han de encontrar medidas que puedan ser, que permitan, ¿no?, un cierto equilibrio y llegar a un cierto consenso, ¿no? Pasa lo mismo que con los patinetes, ¿no? Dices, ostras, qué bien, ¿no? Patinete eléctrico, vehículo de última milla, fantástico, oye, pocas emisiones y demás. Pero entonces, ¿qué pasa? Viene la gente y va y les truca. Y entonces les convierte en bombas incendiarias, ¿sabes? ¿Y qué acaba pasando? Pues que no les dejan meter en el metro. Y dices, bueno, pues hemos perdido la gracia, claro que hemos perdido la gracia. O en las zonas peatonales, van a toda velocidad y son un peligro porque hay muertes de ancianos constatadas y registradas porque les ha dado un golpe un patinete porque no les ha dado tiempo a esquivarlo, ¿no? Entonces dices, yo entiendo que es un medio de transporte barato, económico y que te va bien, perfecto, pero tú entiendes que generas una dificultad y demás, y lo normal es que nos pongamos de acuerdo en cómo usarlo, ¿no? Y que hay algunas zonas en las que te están diciendo no puedes ir porque por aquí tiene prioridad el peatón y que por otras zonas tengas que poder ir. Llegar a acuerdos de este estilo tiene que ver con esta sostenibilidad de llegar a cómo lo vamos a utilizar para que todos pueda estar, ¿no? Entonces, también se ha de escuchar, hombre, si el camino que me quieres hacer para que yo vaya de un sitio a otro da una vuelta tremenda, pues evidentemente que no haré el esfuerzo y me saltaré la norma, ¿no? Entonces, tampoco ganaré poner en seguridad a los que yo quería securizar de este tipo de accidentes. Ha de ser un compromiso por todas las partes y esto, más que una ciencia, pues es un arte. Y la verdad es en el cómo están muchas de las claves. Este es el nudo gordiano del asunto a la hora de ejecutar una planificación, quiero decir, porque es verdad que hay que limitar los impactos ambientales, los consumos energéticos, las emisiones, pero me da la sensación de que el verdadero problema a la hora de cumplir con estos objetivos tiene que ver con todo esto. Es una sensación mía, no sé si me equivoco. Sí, no, yo en mi experiencia tiene que ver con esencialmente con todo esto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, estoy aquí en una residencia en la cual tenemos un nivel de participación de familias y de los propios residentes muy elevado, ¿no? Pero claro, entonces tú dices, ostras, a mí me gustaría tener un consumo energético menor, ¿no? Pero la gente dice, oye, pero esto es mi casa. Y si es mi casa, a mí que yo quiero tener un nivel de confort y bienestar determinado, ¿no? Entonces, llegar a un equilibrio entre estas dos cosas, pues obliga a diálogo, obliga un esfuerzo didáctico y de explicación por parte de cada una de las partes muy importante, y obliga a un esfuerzo empático de comprender qué es lo que le pasa al otro y por qué lo dice y en qué situación está, ¿no? Entonces, no te queda más remedio que entender qué es lo que para él es bienestar, y si quieres reducir el consumo energético, pues tendrás que mantener su nivel de bienestar y confort, o si no, de otras formas, o si no, no conseguirás esa reducción que te habías planteado. O sea que por un poquito ir juntando las piezas, una de la parte del problema es que estamos actuando sobre territorios donde muchas veces no ha habido históricamente una ordenación. Ha crecido como ha crecido de una manera muy desordenada, según el pelotazo de cada momento. Luego, aparte, el problema de que tienes que poner en acuerdo a gente y a sectores con intereses contrapuestos y al mismo tiempo con esa visión de no dejar a nadie atrás, porque no todos tenemos a lo mejor dinero para comprarnos un coche eléctrico. ¿Qué más retos habría que añadir a este Mira, yo creo complicado? que el reto de todas estas piezas que bien resumías es que hace falta además un catalizador, ¿no? Porque Ajá. como la cultura y los valores no son ubicuos para todo el mundo y no son iguales, hace falta que alguien dé un paso adelante y diga, oye, yo voy a ejercer un rol de liderazgo y voy a plantear esto de una forma y me la voy a jugar. Me la voy a jugar porque además cuando me ponga delante de los focos todo el mundo me va a querer meter el dedo en el ojo, porque es así, ¿no? Porque además les voy a estar pidiendo que hagan cambios
y que se ajusten y tal para que podamos entre todos encontrar algo mejor, ¿no? Entonces, quien tenga la valentía y el arrojo de ejercer este rol de liderazgo es un valor súper importante. De hecho, si no hay este catalizador, por mucho que tengas los ingredientes, la reacción química no se va a dar. Entonces, necesitamos estos catalizadores, ¿no? En Japón el catalizador era Panasonic, que tenía su propio interés y su propia agenda para que esto le saliera bien, ¿no? Y porque además pues, le servía de laboratorio para probar escenarios de productos de nuevas tecnologías y control domótico que después podían formar parte de su catálogo de productos y servicios y que era una manera de ir tirando. Tenía sus intereses lícitos, porque todo el mundo tiene derecho a tener su agenda, totalmente lícitos, pero cumplió con este rol de decir, oye, me pongo delante, me van a criticar, sí, lo sé, me van a meter el dedo en el ojo, sí, lo sé, pero voy a tener en cuenta a todo el mundo. Y aunque me critiquen y demás, pues vamos a ejercer esta historia. Esto, en según qué sitios, es muy complicado. Es muy complicado. Me parece genial. Y la polarización que hoy en día conlleva los cambios que se están produciendo en la sociedad y en el modelo económico y político, pues no ayudan en absoluto, ¿no? Porque o generan mucha, pues de alguna forma, distancia o inseguridad y de desconfianza. Y entonces conseguir un liderazgo confiable es complicado, pero es el catalizador necesario para hacer esto, ¿no? Y entonces la gente ha de poder ver que, y alguien ha de poderse animar. Si no, en muchos sitios, pues no se podrá hacer. Sí, te decía que me parece genial que una empresa consolidada tecnológica se implique en la construcción de territorios sobre estas bases de la participación y de la sostenibilidad. Y si encima le repercute positivamente para su modelo de negocio, pues es genial, porque además justifica y demuestra que precisamente, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces nos dicen a los ecologistas que queremos vivir en cavernas. Y yo lo que digo, que si yo pienso en un sitio oscuro y con contaminación, pienso en emisiones de gases, pienso en carbón ardiendo, pienso en petróleo. Y si pienso en un futuro luminoso, innovador, pienso en energías renovables, pienso en economía circular. Quienes viven en la caverna y no tienen ganas de asomarse de buscar la luz que decía Platón, son precisamente esos, ¿no? Entonces, Sí, sí. por supuesto que está genial que haya agentes tractores que sean en algunos casos empresas consolidadas y que demuestren que la sostenibilidad es absolutamente innovación, es tecnología punta y es rentable a nivel económico y crea la mejor rentabilidad económica, que es una prosperidad compartida, ¿no? Sí. Fíjate, precisamente por eso la solución de consultoría conjunta en este tipo de cosas, nosotros le llamamos People plus Profit, ¿no? Es decir, la gente, además del beneficio, pero el beneficio también, porque es que si no, no va a tener sentido, ¿no? Las Aquí está. empresas han de poder, sí, las Sí. empresas han de poder defender su agenda propia, defender su modelo económico y defender sus lícitos beneficios y forma de ganarse la vida sin ningún tipo de problemas. Pero se ha de poder hacer de una forma y de una manera que garantice y facilite pues que no se quede nadie atrás. People Plus, a ver, People Plus Profit, así todo Sí. junto seguido, ¿vale? .org. O si queréis, peopleplusprofit.org, le digo porque es bueno decirlo tal cual para la gente que lo quiera buscar. Y también otro proyecto en el que estás como director, Let Me Think for You, Sí. LMT 4 de como for en inglés, U de you, lmt4u.net, que son, digamos, tus... no sé si los proyectos principales, pero dos de las iniciativas a las que más te dedicas, entiendo, y que van un poco en esta misma dirección, digamos, ¿no? En esta misma dirección Sí, de sostenibilidad. People Plus Profit es una solución conjunta de consultoría sobre temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Es el planteamiento que hacemos. En él estoy con Edita Olaizola, que es mi socia en este proyecto.
y en el que hemos desarrollado pues, aspectos de biomimética, de ética, muy interesantes, ¿no? Y Let Me Think for You, pues es ya hace muchos años una empresa que monté para llevar a los temas de gestión, dirección y soluciones a problemas a las entidades del tercer sector. Yo siempre he trabajado en el sector de las entidades no lucrativas. Durante muchos años he estado en grandes organizaciones, en las cúpulas directivas, y después pues monté esta empresa para decir, bueno, es que seguramente muchas de las entidades pues no se pueden permitir pues pagar un director general o un gerente a estos precios, pero en cambio sí que pueden acceder pues al conocimiento. Y como yo lo que creo es que tengo alma de maestro, a mí me encanta, es vocacional lo de enseñar. No lo puedo evitar, pues me parecía una buena solución. Por eso se llama consultoría y formación para el tercer sector y es la herramienta que utilizo pues para eso, para ayudar a la gente a encontrar soluciones en los momentos en que lo necesitan, ¿no? Es muy importante porque el tercer sector estamos hablando de que cubre un montón de necesidades bueno, es que es relevante a todos los niveles, por la función social, pero también porque precisamente es un agente económico Sí. y, y es muy, muy importante todo lo que se pueda hacer porque además su existencia se deriva de que hay un montón de necesidades que no se cubren desde las empresas ni desde las administraciones públicas. Y esta gente muchas veces está a caballo entre los dos, peleándose con unos y con otros, e intentando hacerlo lo mejor posible en un contexto que no es fácil, porque además a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando hay un problema, o sea, cuando a una ONG le sale un asunto turbio, es curioso cómo afecta a todo el tercer sector en general, ¿no? Y yo siempre he dicho, si midiéramos entonces igual a las empresas a los bancos, Tendrías que dar de baja a todos los bancos a la primera que sale algo en alguno, ¿no? No, tienes toda la razón. Y luego otro matiz, ¿no? Es que generalmente a lo largo de la historia las entidades del tercer sector han puesto por delante la misión al proceso de cómo hacerlo, ¿no? Porque su interés era cuidar al máximo, llegar al máximo. Y esto generalmente, últimamente, o sea, a lo largo del tiempo les ha llevado a generar una separación y en algunos casos, después, pues claro, es que la empresa privada te pinta la cara, ¿no? Porque hay cosas que no estás haciendo bien, no estás haciendo bien la gestión de tu propio personal. Claro que es muy difícil gestionar el personal en una entidad no lucrativa, nos ha fastidiado. Tienes una parte de tus responsabilidades que empiezan a las 8 de la mañana porque los funcionarios de las administraciones públicas son muy puntuales y tienes una parte de tu fuerza de trabajo que llegan a trabajar a las 7, a las 8 de la noche cuando acaban sus propios trabajos porque son voluntarios. Pero claro, no puedes exigir que nuestros trabajadores tengan jornadas de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días, porque sí, ¿no? Es obvio que no. Esto estaríamos peor que en el siglo XIX, ¿no? Entonces, todo esto son aspectos que se han de ver, ¿no? Y entonces, por mucho que sea por el bien de los usuarios, por mucho que sea por el bien de la misión a la que te estás dedicando, no puede ser. Hay determinadas cosas que se tiene que poner un cierto orden y concierto, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cuestiones que siempre planteo es esto, ¿no? Es decir, hemos de hacer las cosas, no solamente hacer el bien, sino hacerlo bien, ¿no? Son dos aspectos muy, muy importantes. la eficiencia. Pues ya sabéis, todas las entidades del tercer sector que necesitáis de una ayuda de gente competente y que sabe, y que además sé que has estado en muchas entidades muy importantes como la Cruz Roja, que tienes mucho que aportar desde tu experiencia. Bueno, pues aquí tenéis a Chema Gil. Ya estamos terminando la entrevista. Después de tu entrevista hablaremos como casi todas las semanas con nuestro consejero Pedro Burruezo, pero antes de terminar, Chema, sí que quería, bueno, un pequeño mensaje simplemente, pues animar a la gente, sin necesidad de decir a quién, pero sí te digo a quién no, pues que este domingo en estas elecciones europeas que entendamos que en Europa hemos estado hablando de sostenibilidad, está el Pacto Verde Europeo y con sus más y con sus menos, no siendo perfectas, pero las grandes legislaciones ambientales vienen de donde vienen, que es de Europa, ¿no? Y eso no se puede perder, ¿no? Entonces,
No sé si quieres comentar algo al respecto, yo lo tengo muy claro, no voy a decir a quién sí, pero sí que contra quién tenemos que movernos, que es contra los que quieren que demos un paso atrás cuando precisamente tenemos que dar mucho más para adelante, ¿no? Más pasos para adelante, totalmente de acuerdo. Es decir, el sueño de una Europa o el sueño de construcción de esta Europa no se puede dejar echar a perder, ¿no? Por aspectos ridículos de las agendas personales Exacto. de individuos que no están dispuestos a tener el más mínimo compromiso o empatía con los demás y que lo que desean exclusivamente son su bienestar personal, ¿no? Entonces, aquellas fuerzas políticas que de alguna forma lo que están defendiendo son este tipo de ideales, pues evidentemente no nos van a hacer ningún favor, no nos van a hacer ningún favor, no nos hace ningún favor el que juega con la mentira, el que juega con el insulto y la descalificación, porque así no se dan las circunstancias para poder desarrollar el diálogo sereno y constructivo que es necesario para que entre todos y todas hagamos o construyamos un futuro sostenible, ¿no? No añado ni vamos, es que es una gran conclusión y lo has dicho de una manera muy, muy clara. Precisamente hemos hablado mucho en esta conversación de que vamos a necesitar dialogar y aquí hay que poner freno, pie en pared contra los que están haciendo todo lo posible para hacer imposible ese diálogo y que en lugar del diálogo y el respeto, pues campen el odio y el miedo a sus anchas. Y eso no se puede permitir. Pues Chema, muchas gracias. Creo que hemos Gracias a aprendido vosotros. mucho. Hemos aprendido mucho porque además es verdad que la madre del cordero está en cómo bajamos de cómo llevar de las musas al teatro y creo que nos ha dado unas claves muy interesantes. Te lo agradezco mucho la entrevista. Gracias a vosotros, de verdad. La función de altavoz que hacéis es súper necesaria, porque si no, la voz de todos los que podemos pensar de una manera diferente, pues no llegaría a todos los lados. Todo el mundo es posible gracias a quienes empujáis hacia ello. Muchas gracias, Chema. Estamos en contacto. Gracias a ti. Y ahora pasamos a la siguiente sección. Pues nada, a ver qué nos cuenta nuestro eco mensajero digital favorito.